Gracias por seguir con nosotros en la fuerza de la verdad. Hay un tema, yo creo que muy doloroso para Occidente. Ustedes saben que la cultura de Occidente tiene unas raíces del pensamiento griego y del pensamiento judeocristiano. Todo el continente americano ha tenido un impacto desde el mismo descubrimiento de América y todo lo que ha sido el tema de la evangelización. El viejo mundo también tiene sus raíces que tienen que ver con el tema del cristianismo. Sin embargo, esa misma corriente globalista tan criticada, que se ha esforzado tanto por imponer esa Agenda 2030 a través de la ONU a los países, y que definitivamente con ese pensamiento globalista se están intentando una serie de medidas que sencillamente tratan de desterrar de la sociedad el poder de la familia sobre sus hijos. Pero no solamente eso, sino también en la parte cultural, una prácticamente crítica fuerte contra los principios cristianos. Y entonces esto está precisamente empujando, causando una persecución hacia los cristianos, hacia los creyentes, que se va diseminando. Hace un par de días nosotros habíamos publicado un artículo que se llamó Los chamanes del Evangelio, porque también nosotros, los que nos llamamos creyentes, hemos sabido hacer cosas incorrectas, manipular a los fieles, manipular a las ovejas, tranquilar a las ovejas, hacerle creer que cosas que nosotros hacemos en la carne se corresponden con el poder del Espíritu Santo. Y hemos puesto muchísimos ejemplos en ese sentido. Y cómo esas manipulaciones se han producido y se han reproducido en muchas denominaciones cristianas. Luego vimos que en el Congreso de los Estados Unidos se produjo una resolución, y entiendo que hay un proceso para la promulgación de una ley que prohíbe la lectura del Nuevo Testamento, porque se dice que en el Nuevo Testamento se plantea que quienes mataron a Jesús fueron los judíos, y que entonces eso sería una actitud antisemita. Entonces, agarrándose de eso, se está hablando de la prohibición de la lectura y de hablar en público o de hacer referencias a el Nuevo Testamento, porque es precisamente allí donde se cuenta ese proceso de muerte y resurrección del Maestro Jesús de Nazaret. Cuando vimos esto y lo confirmamos por diferentes vías y medios, entonces dijimos, bueno, vamos a aclarar, porque la crítica que hicimos a los chamanes no la estamos haciendo a los creyentes, sino a los falsos líderes y maestros que la misma Biblia denuncia, y que en estos tiempos iban a surgir muchos anticristos y muchos falsos líderes y falsos maestros. Entonces, por esa razón, nosotros escribimos un segundo artículo que dice: la Biblia no está en juego. Y aunque se ve la referencia de los diferentes teólogos más conocidos en la historia, después de la Reforma para acá, donde se ve quién era el Papa en aquel momento, Martín Lutero, que fue uno de los primeros reformadores, con sus tesis, y después le siguieron varios teólogos más, entre los cuales en ese artículo citamos a Juan Calvino y a Jacobo Arminio.
de esos pensamientos teológicos han surgido cientos de denominaciones que se autodenominan cristianas. Y entonces quise hacer la aclaración de que independientemente de que puedan existir contradicciones desde el punto de vista doctrinal entre las iglesias, que es algo que también se ha visto como una barrera, porque existen también pensamientos que hablan del ecumenismo, que trata de unificar y todo esto, pero sin embargo, por muchas razones que yo entiendo que son de peso, pues aunque haya respeto mutuo, no se juntan los feligreses, no se juntan los pensamientos, no comparten en una misma denominación o en una misma congregación. Pero aquí el punto es que los Estados Unidos han prohibido, de acuerdo a esa información que vimos y que volvimos a ver en diferentes comentarios, el uso de la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, así como también se denunciaron persecuciones a pastores en el vecino país de los Estados Unidos del Canadá. Interesante que dos pilares desde el punto de vista de los países del primer mundo, como son Estados Unidos y Canadá, además de esos vecinos, sean representantes del pensamiento del anticristo y sean de una manera u otra enemigos de la fe cristiana y de lo que significa el avance indetenible del Evangelio alrededor del mundo. Por eso decimos, no está en juego el Evangelio, porque nadie va a detener el avance del Evangelio y de la evangelización. En muchos momentos de la historia se han intentado destruir las Sagradas Escrituras para hacerlas desaparecer. Estamos hablando de cientos de años donde eventos de esa naturaleza se han producido, pero no ha sido posible. Tampoco ahora será posible. Ojalá que esto no sea el motivo para una persecución en Estados Unidos, siendo los Estados Unidos un país que fue fundado por líderes en su momento, líderes como Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, George Washington. En la misma declaración de principios para lo que ha sido la constitución en ese país están los principios cristianos y el reconocimiento del Todopoderoso. Ojalá que esto no coja cuerpo y que no comience entonces una persecución agresiva hacia los creyentes en los Estados Unidos de América, y que el Todopoderoso meta su mano para que quite del medio a estos bandidos que gobiernan estos países. Hacemos nuestra última pausa. Retornamos con ustedes de inmediato a la fuerza de la verdad.